Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Windy Hill. Hoy volvemos a estar aquí con un repaso lleno de escenas apasionantes. Se analizará en profundidad el viaje emocional de Zeynep, la ira de Halil y la huida llena de secretos de Tekin. ¿Qué petición le hace Zeynep a Halil y cómo responde Halil a esta petición? ¿Cuál es el motivo del enfado de Halil hacia Tekin y cómo intenta Zeynep disuadirlo de ello? ¿Qué le sucede a Merve y cómo toma forma su historia de venta de bolsos? Antes de profundizar en los detalles, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo. Empecemos. Hoy examinaremos cómo Zeynep descubre la verdad y escucha su corazón. Zeynep se da cuenta de Tekin y Hakan antes de ir al hotel. Zeynep quiere hablar con Hakan. ¿Qué planea hacerle Hakan a Halil a Tekin? Hakan dice que no tengo idea. Sé lo que le hizo a Tekin en su enojo anterior. Dice, no puedo imaginar qué más puede hacer después de esta traición. Zeynep le pide ayuda a Hakan. No quiero que sea un asesino. Sácalo de aquí. Le dice a Halil que me lo perdí. Hakan actúa como desea Zeynep. Eren le entrega las pulseras a su madre. Kimet Am separó a la novia. Dice que mi hijo me reunió. Hakan llama a Halil. Tekin dice que se escapó. Halil está muy enojado. Le dice a Hakan que te quité el trabajo de Yavuz. Zeynep y Halil regresan a casa. Zeynep llega a Gulan. Estaba buscando a Tekin. Estaba preocupado ahora. Pero me envió un mensaje y dice que estoy aliviado. Zeynep dice que pienses en tu bebé. Zeynep recuerda su conversación con Hakan. Cuando Kumru ve las pulseras en el brazo de Kimet, pregunta, ¿son imitaciones? Dice que lo compró mi precioso hijo. Selma dice que paguemos nuestra deuda juntos. Kumru afirma que las ventas también se pueden realizar a través de internet. Selma, sí, ¿por qué no pensamos en esto? Dice que podemos trabajar y pagar nuestra deuda de esta manera. Habla de Halil Tekin. Dice que no hay nada que perdonarle. Te culpé durante días por su culpa. Dice que estoy muy enojado contigo. Dice que lo siento mucho. Él dice lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Halil dice que espero ser una familia contigo. No te tocaré a menos que lo desees. Además, ya que has demostrado tu inocencia, pregúntame lo que quieras. Zeynep dice lo que quiera. Halil responde que sí. Cuando Zeynep preguntó de repente, me di cuenta de que no estaba pensando, ella dice, dame un respiro. Halil dice todo lo que quieras. Merve se queja porque encuentra vieja la ropa que tiene. La señora Tulay habla con Merve, que murmura para sí misma. Dice trabajar o ahorrar el dinero de bolsillo. Merve cae en un juego. Quiere vender bolsos. Sin embargo, ignora que recibirá bolsas de imitación. Zeynep llega a Halil. Zeynep le pregunta a Tekin, ¿qué vas a hacer? Halil dice lo que se merece. Cometió un traidor. Te calumnió. Pagará un alto precio por esto. Zeynep Gulan dice que mi hermana estará muy triste. Halil dice que no merece el amor de mi hermana. En cuanto a mi sobrino, dice, lo cuidaré hasta el final. Zeynep tiene mucho miedo de que Halil le dispare a Tekin. Selma llega a Eren. Le dice a Eren que cierre los ojos. Eren cierra los ojos. Selma borda un pañuelo para Eren. Borda las primeras letras de Eren y Selma. Por la noche Halil va a Tekin con una pistola en la mano. Zeynep lo sigue. Halil agarra a Tekin por el cuello y lo saca. Para Halil, Tekin, me disparaste por la espalda. Dice que te dispararé en la frente. Le dispara en la frente. Zeynep se despierta asustada. Grita a Halil. Halil acude a él inmediatamente. Dice que estoy aquí. Te hace beber agua. Dice que si estás bien, tengo trabajo que hacer. Y añade, tengo que salir. Zeynep se pregunta si irá a Tekin. Zeynep le pregunta a Halil, no te vayas, ¿no puedes quedarte conmigo? Halil dice que por supuesto que es posible. Halil dice que estará detrás de la pantalla. Zeynep le toma la mano. Dice quédate conmigo. Halil dice, déjame esposarte si quieres. Zeynep, esa tampoco es la solución.
Sacas el dedo, dice. Alil responde, tienes razón. Él pregunta, ¿qué debemos hacer? Zeynep responde, no me sueltes la mano hasta mañana. Alil intenta llevar su negocio con otra persona. Le pide que encuentre a Tekin. Ni Alil ni Hakan contestan sus teléfonos. Zeynep recuerda el momento en que Alil limpió su arma. Se asusta. Alil dice que no hagas lo que pienso. Mientras Selma comienza a diseñar joyas, la señora Kimet llama a Selma. Dice que hará comida enlatada. Dice que me ayude. Zeynep va al taller. Alil no está allí. El deseo entra. Zeynep pregunta por Alil. El señor Arzu Alil estaba en casa, no creo que haya salido. Dice que estaba lavando el auto con Cemil. Mientras tanto Alil Zeynep intenta encontrarlo. Apunta. Sin embargo Alil está practicando tiro al blanco. Zeynep dice que me asusté cuando escuché el disparo. Alil pregunta de dónde viene esta práctica de tiro. Alil, tienes que estar preparado. Dice que nunca se sabe de dónde vendrá el enemigo. Zeynep, ¿puedes darme prácticas de tiro también? Alil explica cómo hacerlo, pero Zeynep dice que tiene frío. No me gusta nada, dice. Alil, si tomas el arma, darás en el blanco. De lo contrario, dice, no lo aceptarás. Zeynep toma el arma. Golpea a todos los objetivos. Dice que fallé porque no quería acertar. Mira el hombro de Alil y dice, ya he hecho esto antes. Luego habla con Hakan. Hakan pregunta cómo está el enfado de Alil. La ira de Zeynep no disminuye. Hakan me llama y me dice que tengo que ir a la mansión. De lo contrario, sospechará. Zeynep dice que tienes razón. Selma elabora comida enlatada con Kimet. Mientras tanto, Kumru diseña joyas para Selma. Sin embargo, es bastante incompetente. Aún así, la confianza en uno mismo está en su límite superior. Cuando KLC Concedilla ve el diseño, se burla de él. Ni siquiera a los corderos de nuestro pueblo les gustan estos. Eren intenta silenciar a su madre. Zeynep Alil dice que harías lo que yo quisiera. Alil dice que está bien. Zeynep dice que dejes a Tekin. Alil no quiere hacer esto. Por dentro dices por favor abandona tu ira. Alil dice que no estoy enojado. Dice que se enojará tanto como sea necesario. Zeynep piensa, acepta este pedido y seamos una familia. Sin embargo, Alil rompe el vaso que tiene en la mano. Zeynep dice, te demostraré que estás enojado. En el próximo episodio, la influencia de Zeynep en las decisiones de Alil y los misteriosos planes de Hakan quedará más clara. No te pierdas las pistas de esta historia donde se entrelazan la ira, el arrepentimiento y el amor. Seguiremos solucionando todos los nudos juntos. Eso es todo por ahora, amigos. No olvides compartir tus ideas sobre el episodio en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós y quédate con amor.